¿Alguna vez has tenido un avance que cambió tu vida en terapia del que te arrepientes profundamente? He estado viendo a la doctora Foreman durante 6 meses, tratando de descubrir cómo encontrar al asesino de mis padres. Recuerdo su cara perfectamente. Tenía 7 años cuando pasó, escondido en el armario, observándolo apuñalarlos a través de la rendija de la puerta. Cabello gris, cicatriz grande en su mano izquierda donde mi madre había luchado. Le he contado todo a la policía 100 veces, pero sin nombre o ubicación no pueden hacer nada. El boceto ha estado en el sistema durante 20 años. Se lo dije a la doctora Foreman durante nuestra sesión de la tarde de Acción de Gracias. Sin coincidencias. Es como si hubiera desaparecido. Eduardo, estás haciendo todo lo que puedes, dijo. A veces estas cosas toman tiempo. El detective llamó ayer y dijo que están moviendo mi caso a los archivos fríos. 20 años es su límite para investigación activa. Mi voz se quebró. Veo programas de crímenes reales donde el ADN resuelve casos de 30 años, pero no tenemos nada. Usaba guantes. Era cuidadoso. Solo sigo pensando, ¿y si lo viera en un supermercado? ¿Lo reconocería después de todos estos años? Las personas envejecen, cambian. Tal vez deberíamos salir juntos alguna vez, bromeó. 4 ojos ven mejor que 2. Encontraremos al asesino de tus padres en Whole Foods comprando col orgánica. Logré una pequeña risa. Fue lindo que tratara de aliviar el ambiente, pero aún no tenía idea de por qué realmente estaba tratando de aliviar el ambiente. Había sido la única persona en 20 años que no me miraba con lástima cuando hablaba de seguir buscando. La sesión terminó y revisó su teléfono. Oh no, mi Uber canceló. El tercero hoy. Los precios dinámicos están locos. Puedo llevarte a donde necesites ir. Es dulce, pero va contra los límites profesionales. Ya llego tarde a la acción de gracias de mi familia. Acabas de pasar tu feriado escuchándome hablar sobre asesinato. Al menos déjame llevarte. Dudó, mirando su teléfono otra vez. El próximo carro disponible es en 40 minutos. Necesito parar en la tienda primero. Prometí traer pastel, y si no aparezco con él, mi madre nunca me dejará en paz. Sin problema. En el supermercado, corrió adentro mientras esperé. El estacionamiento estaba casi vacío. La mayoría de las personas ya estaban en sus cenas. Cuando regresó, estaba balanceando 2 pasteles y se veía estresada. Solo tenían pastel de calabaza sin azúcar, así que tomé de manzana también. Mi papá es diabético, pero comerá el normal de todos modos y nos culpará por dejarlo. Me dio direcciones a un bonito barrio suburbano, del tipo con canastas de baloncesto y entradas y esas pequeñas cajas de biblioteca en los céspedes. ¿Familia grande? Pregunté. Padres, hermanos, primos, caos. Se rió. Mi papá siempre hace suficiente comida para un ejército. Dice que es porque creció pobre y se prometió que sus hijos nunca verían una mesa vacía. Cuando nos detuvimos frente a la casa colonial de 2 pisos con luz cálida saliendo de cada ventana, se detuvo. Eduardo, sé que esto es poco convencional, pero ¿te gustaría entrar? Nadie debería estar solo en Acción de Gracias. Eso realmente cruza límites. No mencionaré que eres mi paciente, solo un amigo que me ayudó. Además, podrías usar una Acción de Gracias normal después de todo lo que has pasado. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste uno? En retrospectiva, debería haber gritado, debería haberme dado vuelta y corrido a la policía, pero la soledad de 20 acciones de gracias sin mis padres me abrumó. Está bien, gracias, respondí. La casa estaba cálida, llena de risas y sonidos de fútbol americano. Los niños corrían con aviones de juguete. El olor a pavo y salvia me golpeó como una memoria física. Se sentía como las reuniones familiares que apenas recordaba de la infancia antes de que todo se volviera oscuro. Todos. Este es Eduardo, anunció la doctora Foreman. Me salvó de quedar varada. Su mamá me abrazó inmediatamente, oliendo a canela y mantequilla. Oh, Dios te bendiga. Leslie siempre se pierde la cena por esas aplicaciones. Quédate, quédate. Tenemos tanta comida. Las personas me dieron la mano, pusieron bebidas en mi palma, preguntaron sobre mi vida. Una niña pequeña me mostró sus dibujos. Papá, ven a conocer a Eduardo, gritó la doctora Foreman hacia la cocina. Es quien salvó mis pasteles. Los pasteles están salvados. Gracias a Dios, tu madre nos habría matado a ambos, resonó una voz. Un hombre salió secándose las manos en una toalla de cocina, alto, incluso a sus actuales 70 años. Cabello gris, aunque debe haber sido más joven hace 20 años, tal vez 50 entonces. La luz de la cocina cayó en su mano izquierda mientras la secaba. La cicatriz en su mano izquierda, irregular, vieja, corriendo desde su pulgar hasta su muñeca. Mi cuerpo se volvió frío, luego caliente. La habitación comenzó a girar. 20 años mirando esa cicatriz en mis pesadillas, dibujándola para bocetos policiales, describiendo su curva y longitud exactas, la herida defensiva que mi madre le había dado cuando había agarrado su propio cuchillo. Mucho gusto conocerte, dijo, extendiendo esa mano cicatrizada. Bob Foreman, gracias por ayudar a mi Leslie. No podía moverme, respirar. Solo miraba la cicatriz que había descrito a la policía 10,000 veces. Eduardo, la doctora Foreman tocó mi brazo. ¿Estás bien? Te ves pálido. Saqué mi teléfono con dedos temblorosos. Encontré la foto del boceto policial que siempre guardaba, el que le había mostrado docenas de veces en terapia. Lo sostuve con manos temblorosas. Es él, susurré. La voz de la doctora Foreman suena como si viniera de debajo del agua, preguntando si estoy bien, pero no puedo hacer que mi boca funcione para responder. Todo mi cuerpo se siente congelado excepto mis manos, que no dejan de temblar mientras miro esa cicatriz. Bob da un paso hacia mí con preocupación en su cara, y finalmente salgo del trance.
Murmuro algo sobre sentirme enfermo, necesitar aire, lo siento, y me dirijo hacia la puerta principal. Las personas me están viendo tropezar por la sala de estar, y escucho a la doctora Foreman llamar mi nombre detrás de mí, pero sigo moviéndome. Mis piernas se sienten débiles, y mi visión está borrosa, pero llego afuera al aire frío de noviembre. Forcejeo con las llaves de mi carro, por lo que parece una eternidad antes de poder abrir la puerta. Una vez adentro, cierro todas las puertas, y me siento ahí temblando tan fuerte que mis dientes castañetean. Mis manos tiemblan mientras saco mi teléfono y encuentro el boceto policial que siempre tengo guardado. Lo sostengo y lo comparo con la imagen mental que acabo de grabar en mi cerebro al ver a Bob. La cicatriz coincide perfectamente. Esa línea irregular del pulgar a la muñeca en la mano izquierda. La altura coincide. Es alto incluso a los 70 años. Enciendo el carro y me alejo de esa casa tan rápido como puedo, sin romper las leyes de tránsito. 3 cuadras después, tengo que orillarme porque estoy temblando demasiado para ver el camino derecho. Estoy en algún estacionamiento de barrio al azar y agarro mi libreta del compartimento de guantes con dedos temblorosos. Empiezo a escribir cada detalle que puedo recordar antes de olvidar algo. Lo que Bob llevaba puesto, un suéter azul y pantalones caqui. Sus palabras exactas cuando se presentó. La manera en que se secó las manos en esa toalla de cocina antes de extender esa mano cicatrizada para estrechar la mía. La ubicación precisa de la cicatriz, comenzando en la base de su pulgar y corriendo diagonalmente a través de su palma hasta su muñeca. El color de ella, ese viejo tejido cicatricial blanco que sobresale contra su piel. Escribo por 10 minutos seguidos sin parar, llenando 3 páginas con observaciones. Luego tomo fotos de mi boceto policial desde múltiples ángulos y comienzo un nuevo documento en mi teléfono con la fecha y hora de hoy. Escribo todo otra vez, queriendo múltiples copias en caso de que algo le pase a mi libreta. Por las próximas 2 horas, solo me siento en ese estacionamiento repasando cada memoria de mis sesiones de terapia con la doctora Foreman. Le conté todo sobre el caso, describí esa cicatriz en detalle al menos una docena de veces. Le mostré el boceto policial una y otra vez. ¿Le di suficiente información para que debería haber reconocido a su propio padre? La cicatriz es tan distintiva. ¿Cómo pudo no notarla en la mano de su papá? Mi teléfono sigue vibrando con mensajes de ella. El primero pregunta si estoy bien. El segundo dice que está preocupada. El tercero dice, todos en la cena están preocupados y preguntando por mí. Miro los mensajes, pero no puedo obligarme a responder porque no sé qué decir. ¿Sabía todo el tiempo que su padre mató a mis padres? ¿Es por eso que me invitó a Acción de Gracias? ¿Para ver qué haría cuando lo viera? Mi cerebro sigue girando con estas preguntas, pero no tengo respuestas. Silencio mi teléfono y sigo repasando mis memorias, tratando de recordar si alguna vez reaccionó extrañamente cuando hablé sobre la cicatriz o la descripción del asesino. Cerca de medianoche, finalmente manejo a casa porque estoy exhausto y congelándome en mi carro, pero una vez que llego a mi apartamento, no puedo dormir. Estoy demasiado alterado. Paso el resto de la noche investigando a Bob Foreman en línea. Encuentro su perfil de Facebook y navego por años de fotos familiares. Encuentro su dirección, la misma casa de la que acabo de huir. Encuentro su historial laboral en LinkedIn y veo que solía trabajar para una compañía de suministros de plomería. Mis manos aún están temblando mientras abro Google Maps y empiezo a crear una línea de tiempo detallada. Marco dónde estaba mi casa de la infancia, donde estaba ubicado el viejo trabajo de Bob, donde vivía hace 20 años. Tomo capturas de pantalla de todo y lo guardo en una carpeta en mi computadora. Encuentro perfiles de redes sociales de su esposa, sus otros hijos, tratando de armar toda su vida. Para las 4 de la mañana, tengo páginas de notas y un mapa mostrando sus ubicaciones conocidas durante los últimos 20 años. A las 4 de la mañana, estoy tan cansado que me arden los ojos, pero sé que necesito contactar a la policía mientras todo está fresco en mi mente. Encuentro la vieja dirección de correo del detective Harrison, el oficial que originalmente manejó el caso de mis padres antes de que se volviera frío. Empiezo a redactar un correo, y me toma una hora hacerlo bien. Adjunté el boceto policial, múltiples fotos de Bob Foreman de sus redes sociales, mis notas detalladas sobre la cicatriz, y un relato completo de cómo lo conocí en la cena de Acción de Gracias. Expliqué que este es el hombre de mi memoria, y estoy absolutamente seguro incluso después de 20 años, la cicatriz coincide perfectamente. Tiene la altura y edad correctas, y tuvo oportunidad porque trabajó en mi barrio. Leo el correo 5 veces antes de finalmente enviarlo a las 5 de la mañana. Luego trato de dormir, pero mi cerebro no se apaga. Sigo viendo la cara de Bob cada vez que cierro los ojos. Esa sonrisa amistosa mientras se secaba las manos. La manera en que extendió esa mano cicatrizada hacia mí, completamente inconsciente de que lo había reconocido. Mi teléfono suena 2 veces, y veo que es la doctora Foreman llamando, pero no contesto. Deja mensajes de voz, y los escucho después. Su voz suena preocupada y confundida, preguntando qué pasó, diciendo que deberíamos hablar, preguntando si estoy bien. El segundo mensaje dice que está realmente preocupada, y quiere asegurarse de que esté a salvo. Escucho ambos mensajes, 3 veces, pero no le devuelvo la llamada porque no sé qué decir. Si sabía sobre su padre, entonces me ha estado mintiendo por 6 meses. Si no sabía, entonces estoy a punto de destruir a toda su familia. De cualquier manera, no puedo hablar con ella ahora, y tal vez nunca más. Para la mañana, tal vez dormí 2 horas en parches cortos llenos de pesadillas. Reviso mi correo y encuentro una respuesta automática que dice: el detective Harrison se retiró hace 3 años. Mi estómago se hunde hasta que leo el resto.
El mensaje dice: mi correo ha sido automáticamente enviado al detective Randolph en la unidad de casos fríos. Menos de una hora después, recibo una respuesta del mismo detective Randolph. Dice que recibió mi correo y revisó los archivos adjuntos. Quiere reunirse conmigo lo antes posible hoy si puedo manejarlo. También me pide que no tenga más contacto con la familia Foreman hasta que hablemos. Su respuesta rápida me da la primera chispa real de esperanza que he sentido desde que reconocí a Bob anoche. Alguien se está tomando esto en serio y quiere ayudar. Me encuentro con el detective Randolph en la estación de policía esa misma tarde. Es más joven de lo que esperaba. Tal vez 40 años, con ojos agudos que realmente me ven como una persona real, con un caso real, en lugar de alguna víctima obsesionada que no puede dejarlo ir. Me lleva a una pequeña sala de conferencias y extiende todo lo que le envié sobre la mesa. Revisa mi documentación cuidadosamente mientras me siento ahí tratando de no desmoronarme por el agotamiento y el estrés. Escucha mientras lo guío por todo, desde las sesiones de terapia, hasta la invitación de acción de gracias, hasta el momento en que reconocí la mano cicatrizada de Bob. Toma notas y hace preguntas, pero nunca sugiere que mi memoria podría estar mal o ser poco confiable después de 20 años. Cuando termino de hablar, me mira con algo como simpatía y dice: este es buen trabajo, documentación realmente detallada. Casi empiezo a llorar de alivio porque finalmente alguien me cree. El detective Randolph explica que aunque mi identificación es realmente fuerte, necesitan más que solo reconocimiento y una cicatriz para proceder con cargos. Me hace preguntas detalladas sobre mi terapia con la doctora Foreman. ¿Qué le dije exactamente sobre el caso? ¿Alguna vez reaccionó extrañamente cuando describía al asesino o la cicatriz? ¿Hizo preguntas directivas o pareció interesada en detalles específicos? Mientras respondo sus preguntas, me doy cuenta con creciente sensación de malestar en mi estómago que ella sabía todo sobre mi caso. Describí esa cicatriz a ella probablemente 15 veces durante 6 meses. Le mostré el boceto policial en casi cada sesión. Sabía que estaba buscando a un hombre alto con cabello gris y una cicatriz distintiva en su mano izquierda. Su padre tiene todas esas características y nunca sugirió ni una vez que él pudiera coincidir con mi descripción. O es la terapeuta menos observadora del mundo, o sabía algo y no me lo dijo. El detective Randolph se levanta y camina hacia un archivero gris contra la pared, sacando una carpeta gruesa con los nombres de mis padres escritos en la etiqueta. Extiende el contenido sobre la mesa de conferencias y veo fotos que no he visto en años, reportes de la escena del crimen, declaraciones de testigos, el boceto original que ayudé a crear cuando tenía 7 años. Saca mi descripción inicial de hace 20 años y la lee en voz alta. El asesino era alto, tal vez 1,80 m, con cabello gris que se veía ordenado y limpio. Tenía una cicatriz en su mano izquierda, irregular como un rayo, corriendo desde su pulgar hasta su muñeca. Describí cómo mi madre había agarrado un cuchillo de cocina durante el ataque y logró cortarlo antes de que la dominara. El detective Randolph me mira y me pide que describa lo que vi en acción de gracias. Cierro los ojos e imagino la mano de Bob mientras la secaba con la toalla de cocina. La cicatriz estaba exactamente donde recordaba, irregular y vieja, comenzando en la base de su pulgar y corriendo hacia su muñeca. La forma coincidía perfectamente, como si alguien hubiera trazado mi dibujo de la infancia en su mano real. El detective Randolph asiente lentamente y dice: esta es la pista más fuerte que el caso ha tenido jamás. Explica que la mayoría de las identificaciones de testigos oculares, después de 20 años, serían cuestionables, pero la cicatriz es tan específica y distintiva que le da peso real a mi testimonio. Señala que describí la ubicación exacta y forma de la cicatriz antes de conocer a Bob, lo que significa que no pude haber sido influenciado por verlo. La altura también coincide, considerando 20 años de envejecimiento. Bob habría tenido como 50 años cuando mis padres fueron asesinados y ahora tiene 70. Exactamente la progresión de edad correcta. El detective Randolph me dice que me cree completamente y va a hacer todo lo posible para construir un caso, pero necesito entender qué tan cuidadosos tenemos que ser. Se inclina hacia adelante y su voz se vuelve seria. No puedo tener contacto con la doctora Foreman o nadie de su familia. No puedo acercarme a Bob directamente o tratar de hablar con él. Cualquier contacto podría comprometer toda la investigación o ponerme en peligro si Bob se da cuenta de que lo reconocí. Si Bob sabe que lo estamos investigando, podría destruir evidencia o huir. Asiento y digo que entiendo, pero por dentro estoy luchando contra el impulso de regresar a esa casa y confrontarlo. Parte de mí quiere agarrarlo por esa mano cicatrizada y exigir saber por qué mató a mis padres, qué les hicieron, por qué destruyó toda mi vida. El detective Randolph parece leer mi mente porque dice que sabe qué tan difícil es esto, pero he esperado 20 años y necesito esperar un poco más para hacer esto bien. Prometo que no haré contacto, y lo digo en serio, aunque cada célula de mi cuerpo quiere gritarle a Bob hasta que confiese. Durante los próximos días, mi teléfono sigue vibrando con mensajes de la doctora Foreman. El primero solo pregunta si llegué a casa seguro de acción de gracias. Luego empieza a preguntar si estoy bien porque parecía molesto cuando me fui. Para el tercer día, está enviando mensajes más largos diciendo que está preocupada por mí y preguntando si algo sobre conocer a su familia activó malos recuerdos. Miro cada mensaje y quiero escribir de vuelta que su padre es un asesino, que mató a mis padres mientras yo veía desde un armario, que me ha estado ayudando a buscar a un asesino que estaba sentado en su mesa de acción de gracias. Pero la advertencia del detective Randolph me detiene cada vez. Finalmente, envía un mensaje diciendo que está preocupada por mi bienestar
y preguntando si nuestra sesión de la semana pasada activó algo que debería saber. Escribo y borro como 10 respuestas diferentes antes de decidir por algo breve. Le digo que necesito tomar un descanso de la terapia por razones personales, y la contactaré cuando esté listo. Se siente como una mentira, pero es lo más cerca que puedo llegar a la verdad sin comprometer todo. Responde inmediatamente preguntando si hay algo que pueda hacer para ayudar, pero no respondo. Ese fin de semana, saco todas las cajas de pertenencias de mis padres que he guardado en mi armario por 20 años. Reviso cada foto, cada documento, cada pedazo de papel, buscando cualquier conexión entre mi familia y Bob Foreman. Mis manos tiemblan mientras veo fotos de mis padres sonriendo en fiestas de cumpleaños y cenas navideñas, sabiendo que podría estar finalmente cerca de conseguirles justicia. Encuentro el viejo calendario de trabajo de mi papá y paso por los meses antes del asesinato, buscando cualquier cita o nota sobre reparaciones de plomería. Hay una entrada de 3 meses antes de que murieran que solo dice: plomero viene por fregadero de cocina. Mi corazón empieza a acelerarse porque ese pudo haber sido Bob. Ese pudo haber sido cuando vino por primera vez a nuestra casa y aprendió la distribución. Tomo fotos de la página del calendario y se las envío al detective Randolph con un mensaje explicando lo que encontré. Me devuelve la llamada dentro de una hora, y su voz suena emocionada. Dice que ha estado revisando el historial de Bob y encontró que hace 20 años trabajó para una compañía de suministros de plomería que daba servicio a nuestro barrio. Esto significa que Bob tenía razones legítimas para estar en el área y habría conocido la distribución de casas como la nuestra. Probablemente dio servicio a docenas de hogares en nuestra calle a lo largo de los años. Mi estómago se hunde porque esto lo hace aún más real. Bob no era algún intruso aleatorio, era alguien que tenía acceso a nuestra casa, a quien mis padres probablemente dejaron entrar sin preguntar porque estaba ahí para arreglar algo. El detective Randolph sigue hablando y explica los desafíos legales que enfrentamos. 20 años significa que la mayoría de evidencia física se ha ido o es demasiado vieja para ser útil. Mi testimonio ocular como niño de 7 años será cuestionado por abogados defensores que dirán: los recuerdos de la infancia no son confiables. Necesitamos algo concreto para construir causa probable para una orden de ADN. Sugiere que escriba cada detalle que recuerde de esa noche, sin importar qué tan pequeño, porque algo podría proporcionar un nuevo ángulo para la investigación. Dice que incluya todo, incluso cosas que parezcan sin importancia, porque nunca sabes qué detalle podría importar. Paso toda la noche escribiendo, llenando página tras página con detalles que he tratado de olvidar por 20 años. El sonido de mi madre gritando desde la cocina, el olor de sangre que llenó la casa, la manera en que el asesino se movió por nuestra casa como si supiera exactamente dónde estaba todo, sin tropezar con muebles o dudar en las puertas, el momento en que mi madre agarró un cuchillo del mostrador y peleó, logrando cortar su mano antes de que la dominara. Recuerdo esconderme en el armario con mi mano sobre mi boca, viendo a través de la rendija de la puerta, mientras agarraba el cuchillo con esa mano sangrante. Aún puedo ver la sangre corriendo entre sus dedos mientras estaba parado sobre mis padres. El proceso de escritura me deja emocionalmente destruido, llorando tan fuerte que apenas puedo ver el teclado, pero el detective Randolph dijo que cada detalle ayuda, así que sigo. Cuando finalmente termino, son las 3 de la mañana y he escrito 12 páginas. Envío todo por correo al detective Randolph y colapso en la cama, demasiado exhausto para incluso quitarme la ropa. 2 días después, hay un golpe en la puerta de mi apartamento a media tarde. Miro por la mirilla y veo a la doctora Foreman parada ahí viéndose preocupada. Golpea otra vez y dice mi nombre, diciendo que está preocupada porque perdí nuestra sesión programada y no devuelvo sus llamadas. Abro la puerta, pero no me hago a un lado para dejarla entrar. Inmediatamente nota que algo está mal, probablemente porque me veo como si no hubiera dormido en días. Pregunta si esto es sobre acción de gracias. Si conocer a su familia fue demasiado para mí. Tengo que físicamente agarrar el marco de la puerta para evitar gritarle sobre su padre. Mi mandíbula se aprieta, y puedo sentir todo mi cuerpo temblando con el esfuerzo de mantener la calma. Le digo que necesito espacio, y empiezo a cerrar la puerta. Pone su mano para detenerla, y dice que deberíamos hablar sobre lo que esté pasando, que está aquí para ayudar. Sacudo mi cabeza, y le digo otra vez que necesito espacio. Luego cierro la puerta mientras aún está hablando. La escucho parada ahí por un minuto, antes de finalmente irse. Esa noche, decido que no puedo simplemente esperar a que la policía construya su caso. Necesito hacer algo activo, algo que se sienta como progreso. Busco en línea investigadores privados que se especialicen en casos fríos y encuentro a Priscilla, quien tiene buenas reseñas y un sitio web lleno de casos resueltos. Es cara, cobra 200 euros por hora, pero he estado ahorrando dinero por años, específicamente, para cualquier cosa que pueda ayudar a resolver el asesinato de mis padres. La llamo y explico la situación, omitiendo la parte sobre reconocer a Bob en acción de gracias porque no quiero que se sepa. Solo digo que tengo un sospechoso y necesito a alguien que verifique su historial y movimientos de hace 20 años. Priscilla dice que puede ayudar y programamos una reunión para el día siguiente. Cuando la conozco en una cafetería, es más joven de lo que esperaba, tal vez 35, con ojos agudos que me recuerdan al detective Randolph. Toma notas detalladas mientras explico sobre Bob trabajando para la compañía de plomería y la línea de tiempo de eventos. Dice que empezará verificando su historial laboral y movimientos de hace 20 años, manteniéndose dentro de límites legales, pero tal vez encontrando cosas más rápido que la policía.
En 3 días, llama con su primer reporte. Confirma que Bob definitivamente estaba trabajando en mi barrio durante el tiempo de los asesinatos. Su ruta incluía casas en mi calle, y los registros de la compañía de plomería muestran que hizo llamadas de servicio en múltiples direcciones dentro de 2 cuadras de donde vivía. También encontró algo interesante en sus registros de empleo. Bob dejó ese trabajo súbitamente 2 meses después de que mis padres fueron asesinados, citando razones familiares en su papeleo de salida. Priscila dice que el momento podría ser coincidencia, pero combinado con todo lo demás, se siente significativo. Inmediatamente llamo al detective Randolph para compartir lo que Priscila encontró, y está de acuerdo en que el momento de Bob dejando su trabajo vale la pena notar. Dice que está construyendo una línea de tiempo de la vida de Bob alrededor de los asesinatos, y cada pieza ayuda a establecer oportunidad y comportamiento sospechoso. Suena lleno de energía, como si finalmente estuviéramos haciendo progreso real después de 20 años de nada. 2 días después, el detective Randolph llamó para decir que se estaba reuniendo con el fiscal asistente del distrito para discutir lo que necesitaríamos para proceder con cargos. Pregunté si debería ir, y dijo que aún no, que esto era solo estrategia preliminar. La tarde siguiente, llamó de vuelta y explicó lo que Dan le dijo. Incluso con mi identificación y la presencia de Bob en el barrio durante los asesinatos, necesitaban algo físico para construir un caso procesable. Dan sugirió investigar si alguna evidencia de la escena original del crimen aún estaba preservada en algún lugar porque las pruebas modernas de ADN podrían extraer perfiles de muestras que estaban demasiado degradadas hace 20 años. El detective Randolph dijo que empezaría revisando la instalación de almacenamiento de casos fríos para ver qué podría aún existir. Esa noche, no pude dormir porque cada vez que cerraba los ojos, veía la mano cicatrizada de Bob extendiéndose hacia mí. La mañana siguiente en el supermercado, vi a un hombre mayor con cabello gris, y mi pecho se apretó. Mis manos empezaron a temblar. Tuve que dejar mi carrito y caminar afuera para respirar. Siguió pasando durante los próximos días. Cualquier hombre con cabello gris o cicatrices visibles en sus manos hacía que mi corazón se acelerara y mi visión se estrechara. Me despertaba 3 o 4 veces por noche, revisando que la puerta de mi apartamento estuviera cerrada. Luego revisando otra vez 10 minutos después, porque no podía recordar si realmente había revisado o solo pensado en revisar. Sabía que necesitaba ayuda, pero regresar con la doctora Foreman era imposible, y la idea de explicar todo a un nuevo terapeuta me daba ganas de vomitar. En su lugar, fui en línea y ordené un sistema de seguridad con sensores de puerta y cámaras. Cuando llegó, pasé 6 horas instalándolo y probándolo, luego revisando las cerraduras de todos modos porque las cámaras no se sentían suficientes. Priscila llamó mientras estaba revisando las cerraduras probablemente por 20ª vez ese día. Había estado investigando los registros financieros de Bob y encontró algo interesante. Pagaba casi todo en efectivo y mantenía una huella digital muy baja, lo cual dijo podría ser normal para alguien de su edad que no confía en la tecnología, pero también podría sugerir a alguien que era cuidadoso sobre dejar rastros de sus actividades. Iba a seguir buscando cualquier patrón inusual alrededor del tiempo de los asesinatos de mis padres, cualquier retiro grande de efectivo o gastos inexplicados. Sentí esta satisfacción sombría escuchando que estábamos construyendo el caso pieza por pieza, aunque cada pieza se sentía diminuta comparada con lo que necesitábamos. Al día siguiente, recibí un correo de la doctora Foreman diciendo que había presentado un aviso formal de que había terminado la terapia. Ofreció referencias a 3 otros terapeutas que se especializaban en trauma y dijo que esperaba que continuara recibiendo ayuda. Su tono era profesional, pero podía sentir dolor debajo de la redacción cuidadosa, y parte de mí se sintió culpable por ignorarla después de que había sido tan apoyo por 6 meses. Pero entonces recordé la mano cicatrizada de su padre secando esa toalla de cocina y la culpa desapareció. Tenía que haber sabido, o era peligrosamente ciega a detalles que cualquier terapeuta debería notar. El detective Randolph llamó 3 días después con noticias que hicieron que mis manos dejaran de temblar por primera vez en una semana. Habían encontrado evidencia preservada del asesinato de mis padres en la instalación de almacenamiento de casos fríos, hisopos del mango del cuchillo y muestras de debajo de las uñas de mi madre, donde había luchado, aún estaban ahí en bolsas de evidencia selladas. Las pruebas modernas de ADN podrían extraer perfiles que no eran posibles con tecnología de 20 años. Estaba presentando solicitudes para que todo fuera probado otra vez, aunque me advirtió que el proceso tomaría meses, y no había garantía de que las muestras no estuvieran demasiado degradadas. Le agradecí, y traté de no hacerme demasiadas ilusiones, pero esa noche, dormí 5 horas seguidas sin despertarme para revisar las cerraduras. La seguridad de que evidencia real existía se sintió mejor que cualquier sistema de seguridad. Decidí presentar una queja de ética contra la doctora Foreman por la violación de límites de invitarme a la acción de gracias de su familia, incluso si no sabía sobre su padre. Traer a un paciente a su vida personal así era completamente inapropiado. Busqué el sitio web de la Junta de Licencias del Estado y llené su formulario de queja en línea, describiendo la invitación de acción de gracias en detalle y cómo violó límites terapéuticos. Presentarlo se sintió como lo único que podía controlar ahora, y 2 días después, la Junta respondió diciendo que investigarían y nos entrevistarían a ambos. Priscila llamó esa misma semana para reportar que había identificado un testigo potencial, un ex compañero de trabajo de Bob de la compañía de plomería. Podría recordar detalles sobre su comportamiento hace 20 años alrededor del tiempo de los asesinatos.
Iba a acercarse a esta persona cuidadosamente y ver qué recordaban sobre Bob durante ese periodo. Traté de no hacerme ilusiones, pero cada nueva pieza de información se sentía como progreso, como si estuviéramos lentamente construyendo algo sólido. Tarde una noche, cuando no podía dormir, hice algo estúpido que sabía que el detective Randolph me había dicho específicamente que no hiciera. Me subí a mi carro y manejé al barrio de Bob, estacionándome 3 casas abajo de su colonial de 2 pisos con la canasta de baloncesto en la entrada. Me senté ahí por más de una hora solo observando, tratando de entender cómo la figura amigable de abuelo que me había ofrecido pavo y preguntado sobre mi vida podría ser el mismo hombre que había apuñalado a mis padres mientras yo veía desde un armario. Las luces estaban prendidas en lo que parecía una sala, y podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Después de una hora, me forcé a encender el carro e irme antes de hacer algo que pudiera arruinar la investigación, como caminar y confrontarlo. La Junta de Ética programó entrevistas sobre mi queja 2 semanas después. Me reuní con un investigador llamado Mateo en su oficina del centro. Tenía tal vez 50 años con cabello gris que no activó mi respuesta de pánico porque parecía tan calmado y profesional. Tomó notas detalladas mientras describí la invitación de acción de gracias y cómo violó límites terapéuticos. Hizo preguntas cuidadosas sobre la línea de tiempo y si me había sentido presionado a aceptar la invitación. Expliqué que aunque la doctora Foreman no me había forzado, el desequilibrio de poder de la relación terapéutica lo hacía inapropiado sin importar qué. Preguntó sobre mi relación con la doctora Foreman y si había otros problemas de límites. Me mantuve enfocado en el incidente de acción de gracias y no mencioné mis sospechas sobre su padre porque eso no era relevante para la violación de ética. El detective Randolph llamó al día siguiente para decir que las nuevas pruebas de ADN habían sido aprobadas y las muestras estaban siendo enviadas al laboratorio. Me advirtió que incluso con tecnología moderna, evidencia de 20 años podría estar demasiado degradada para producir resultados útiles. También explicó que si conseguíamos un perfil de ADN del asesino, aún necesitaríamos una muestra de Bob para compararla, lo que significaba construir suficiente causa probable para una orden. El proceso legal se sentía interminable, pero entendí que era necesario hacer todo bien, para que nada fuera descartado después por tecnicismos. 3 semanas después de esa llamada, el detective Randolph me pidió que fuera al tribunal porque el juez estaba escuchando argumentos sobre la orden de ADN. Me senté en la sala del tribunal mientras Dan presentó nuestro caso, exponiendo mi identificación de Bob, su presencia en el barrio durante los asesinatos, el momento sospechoso de él dejando su trabajo y mudándose, y la declaración del compañero sobre rasguños en sus brazos. El abogado de Bob argumentó que todo esto era circunstancial y basado en recuerdos infantiles poco confiables. El juez escuchó a ambos lados por más de una hora, haciendo preguntas difíciles sobre la fuerza de la evidencia. Cuando finalmente decidió, otorgando la orden basada en la totalidad de circunstancias, sentí esta enorme ola de alivio lavarme. 20 años de búsqueda y finalmente íbamos a conseguir respuestas concretas. El detective Randolph capturó mi mirada y me dio un pequeño asentimiento, pero me llevó aparte después para recordarme que aún necesitábamos que el ADN realmente coincidiera. Si no lo hacía, estaríamos de vuelta en el punto de partida con nada más que mi memoria. 2 días después, 2 detectives fueron a la casa de Bob temprano en la mañana para servir la orden. El detective Randolph me llamó justo después para decir que Bob había cooperado con la recolección del hisopo, pero inmediatamente pidió a su abogado. Su abogado apareció dentro de 30 minutos, y Bob se rehusó a responder preguntas sin abogado presente. El abogado hizo una declaración a los detectives, llamando esto un caso de identidad, equivocada basada en recuerdos infantiles poco confiables, pero la orden era válida y tenían la muestra. Ahora venía la parte más difícil, la espera. El técnico del laboratorio le dijo al detective Randolph que tomaría de 6 a 8 semanas procesar y comparar las muestras porque estaban atrasados con casos. De 6 a 8 semanas se sintió como una eternidad. Traté de mantener algún tipo de rutina normal, yendo al trabajo, viéndote Michelle para terapia 2 veces por semana, pero estaba obsesivamente revisando mi teléfono cada pocos minutos para actualizaciones. Cada vez que vibraba, lo agarraba, esperando noticias del detective Randolph. Cada día se sentía como un año, mientras imaginaba finalmente conseguir confirmación de que Bob mató a mis padres. Tú, Michelle, me ayudaste a entender que este periodo de espera era su propio tipo de tortura, diferente de los 20 años de no saber, pero igual de difícil a su manera. Durante una sesión como 4 semanas en el periodo de espera, la Junta de Ética llegó a su decisión sobre la doctora Foreman. Mateo me llamó para explicar que habían encontrado que violó límites profesionales al invitarme a la cena de acción de gracias de su familia. La Junta emitió una reprimenda formal que se quedaría en su registro y le requirió completar entrenamiento adicional sobre límites terapéuticos antes de poder regresar a la práctica completa. Se le permitió mantener su licencia, pero esta violación sería permanente. Me sentí satisfecho de que hubiera consecuencias por lo que hizo, aunque parecía bastante menor comparado con lo que su padre podría estar enfrentando. Alrededor del mismo tiempo, Priscilla terminó su investigación y se reunió conmigo en una cafetería para entregarme su reporte final. Era este folder grueso, documentando todo lo que había encontrado sobre Bob durante las últimas semanas. La línea de tiempo de sus movimientos hace 20 años, mapas mostrando su ruta de trabajo por mi barrio, copias de registros de empleo mostrando cuándo renunció, la declaración del compañero sobre sus rasguños y comportamiento estresado,
registros financieros mostrando cuándo vendió su casa. Había compilado todo en un dossier profesional que fortaleció nuestro caso. Me dijo que estaba confiada de que teníamos a la persona correcta, y esperaba que el ADN lo confirmara. Su certeza me ayudó a pasar la espera interminable. Me dio algo a lo que aferrarme cuando la duda se filtraba. Tú, Michelle, pasaste varias sesiones ayudándome a prepararme para ambos resultados posibles. ¿Qué si el ADN coincidía? ¿Y qué si no? Trabajamos en estrategias de afrontamiento para cualquier escenario porque querías que estuviera listo emocionalmente, sin importar los resultados. Durante una sesión, me di cuenta de algo que me golpeó fuerte. Había pasado 20 años construyendo toda mi vida alrededor de encontrar a este asesino. Toda mi identidad estaba envuelta en ser el chico cuyos padres fueron asesinados, el testigo que nunca se rindió buscando. No estaba seguro de quién sería una vez que esto se resolviera de una manera u otra. ¿Qué haría conmigo si conseguíamos justicia? ¿Qué haría si no la conseguíamos? Tú, Michelle, dijiste que esto era en realidad una señal de crecimiento que estaba empezando a pensar más allá del caso por primera vez en 2 décadas. Como 5 semanas en el periodo de espera, la doctora Foreman envió una solicitud a través de Mateo preguntando si estaría dispuesto a reunirme con ella en una sesión mediada. Quería disculparse directamente y explicó que nunca había hecho conexión entre mi caso y su padre. Estaba bastante reacio porque no quería verla o escuchar sus excusas, pero Mateo sugirió que podría proporcionar algo de cierre para ambos, ayudarnos a ambos a seguir adelante. Pensé sobre eso por unos días, y finalmente acordé reunirme en su oficina con él presente como parte neutral. La mediación pasó un martes por la tarde en la sala de conferencias de Mateo. La doctora Foreman ya estaba ahí cuando llegué y se veía terrible, como si no hubiera estado durmiendo. Sus ojos estaban rojos, y empezó a llorar casi inmediatamente cuando me senté. Se disculpó por la violación de límites e insistió que nunca había sospechado de su padre de nada. Dijo que si hubiera hecho alguna conexión entre mis descripciones y su papá, me habría referido a otro terapeuta inmediatamente. Quería creerle, pero también estaba muy enojado de que no hubiera sido más cuidadosa con todos los detalles que había compartido. Le dije que incluso si no sabía, debería haber reconocido que invitar a un paciente a una cena familiar estaba cruzando una línea. Hablamos por más de 1 hora y no resolvimos todo, pero al final me sentí ligeramente menos traicionado. Al menos, parecía genuinamente arrepentida y genuinamente sorprendida sobre su padre. 7 semanas después de que la muestra de ADN fue recolectada, el detective Randolph finalmente llamó. Su voz sonaba cuidadosamente neutral cuando contesté, lo que inmediatamente hizo que mi estómago se hundiera. Dijo que el laboratorio había terminado de procesar y comparar las muestras. El ADN de debajo de las uñas de mi madre era una coincidencia parcial con Bob. Era consistente con él siendo la persona que dejó ese ADN, pero la muestra estaba tan degradada e incompleta que no era lo suficientemente concluyente para estar seguro, más allá de duda razonable. Mientras que el ADN no excluía a Bob, tampoco probaba definitivamente que estuvo ahí esa noche. Mi corazón simplemente se hundió porque esta no era la respuesta clara que necesitaba desesperadamente después de esperar 7 semanas. El detective Randolph pudo escuchar la decepción en mi voz, y trató de explicar que coincidencias parciales han llevado a condenas antes cuando se combinan con otra evidencia, pero sabía lo que esto significaba. No, era la prueba definitiva que habíamos esperado. Al día siguiente, me reuní con Dan en su oficina para discutir lo que la coincidencia parcial significaba para el caso. Explicó que no era suficiente por sí sola para garantizar una condena en juicio. Cualquier abogado defensor decente podría argumentar contaminación, degradación durante 20 años, o incluso similitud coincidental. Dijo que necesitaba decidir si acusar a Bob basado en la totalidad de toda nuestra evidencia, o esperar y ver si aparecía algo más. Se inclinaba hacia acusarlo porque cuando juntas mi identificación, la oportunidad y presencia de Bob en el barrio, el momento sospechoso de sus cambios de vida, las observaciones de los compañeros y la consistencia del ADN, creaba lo que llamó un caso procesable. Dijo que los jurados han condenado basándose en evidencia circunstancial, antes cuando las circunstancias todas apuntan en una dirección, pero quería ser honesto conmigo de que esta no era una victoria garantizada. Había riesgo real de que un jurado podría no condenar basándose en lo que teníamos. Dejé su oficina sintiendo esta extraña mezcla de esperanza y miedo, sabiendo que estábamos cerca pero no seguros de que llegaríamos ahí. Al día siguiente, el detective Randolph llamó y me pidió que pasara por la estación. Manejé sintiéndome pesado, como si los resultados parciales del ADN hubieran quitado toda la esperanza de mí. Me sentó en la misma sala de conferencias donde habíamos repasado los archivos originales del caso y sacó una carpeta. Empezó a mostrarme otros casos donde coincidencias parciales de ADN, combinadas con testimonio de testigos, habían llevado a condenas. Me guió a través de 3 juicios de asesinato diferentes, donde jurados habían encontrado acusados culpables basándose en evidencia circunstancial que se veía muy parecida a la nuestra. Señaló las líneas de tiempo, las declaraciones de testigos, el análisis forense que no era perfecto, pero pintaba un cuadro claro. Me dijo que había trabajado casos por 15 años, y la evidencia que teníamos contra Bob era fuerte, realmente fuerte. La coincidencia parcial no era ideal, pero cuando añadías mi identificación, la presencia de Bob en el barrio, su cambio súbito de trabajo, la declaración del compañero sobre rasguños, y el momento de todo, creaba lo que los fiscales llaman una narrativa convincente.
Dijo que los jurados condenan basándose en evidencia circunstancial todo el tiempo, cuando las circunstancias todas apuntan en la misma dirección. Quería creerle, pero 20 años de decepción me habían enseñado que nada estaba garantizado. Había visto suficientes programas de crímenes reales para saber que casos que parecían sólidos, a veces se desmoronaban en la corte. Le agradecí, y me fui sintiendo ligeramente mejor, pero aún asustado de que hubiéramos llegado tan lejos, solo para perder en juicio. Esa tarde, el abogado de Bob dio una conferencia de prensa que se transmitió en cada canal de noticias local. Estaba en casa cuando mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Prendí la TV y vi a este tipo elegante en un traje caro parado frente a micrófonos. Dijo que su cliente, Bob Foreman, negaba completamente las alegaciones y mantenía su inocencia. Llamó a la coincidencia de ADN coincidental y dijo que la muestra estaba tan degradada que no probaba nada. Luego me atacó directamente, diciendo que los recuerdos infantiles eran notoriamente poco confiables y que había sido influenciado por 20 años de obsesión con encontrar al asesino de mis padres. Sugirió que me había convencido de que Bob era culpable basado en una cicatriz común y mi necesidad desesperada de cierre. Dijo que su cliente era un padre y abuelo amoroso, que nunca había tenido problemas con la ley, y este era un caso de identidad equivocada, impulsado por un testigo traumatizado, que no podía dejarlo ir. Sentí rabia creciendo en mi pecho mientras lo veía destrozar mi credibilidad en televisión. Mis manos estaban temblando tan mal que apenas podía sostener el control remoto. Llamé a Dan inmediatamente, y pudo escuchar qué tan molesto estaba. Me dijo que respirara, que esta era estrategia de defensa estándar, y no deberíamos responder públicamente. Dijo que el caso sería decidido por evidencia presentada a un jurado, no por declaraciones de medios y conferencias de prensa. Me recordó que los abogados defensores siempre atacan la credibilidad de testigos porque es su trabajo, y no significaba que el jurado les creería. Dijo que necesitábamos mantenernos enfocados en construir el caso más fuerte posible y no distraernos con batallas de relaciones públicas. Traté de calmarme, pero verme retratado como algún testigo obsesionado y poco confiable en TV fue más difícil de lo que había esperado. Durante la siguiente semana, Dan revisó toda la evidencia y tomó su decisión. Me llamó para una reunión y explicó que en lugar de presentar cargos directamente, quería presentar el caso a un gran jurado. Dijo que esto le daría la oportunidad de presentar toda nuestra evidencia en un ambiente controlado sin que la defensa pudiera desafiarla aún. Si el gran jurado encontraba causa probable, emitirían una acusación y entonces procederíamos a juicio. Empezó a prepararme para testificar otra vez, esta vez en mucho más detalle sobre el asesinato en sí y mi identificación de Bob. Pasamos horas repasando mi testimonio, practicando preguntas y respuestas, asegurándonos de que pudiera guiar al gran jurado por cada momento de esa noche. Explicó que el proceso del gran jurado era secreto, lo que significaba que no tendría que enfrentar a Bob o sus abogados. Sería solo yo, los fiscales y los grandes jurados. Me advirtió que sería emocionalmente difícil revivir esa noche en tanto detalle, pero era necesario para ayudar al jurado a entender exactamente lo que presencié y por qué estaba tan seguro sobre la identificación. Le dije que estaba listo para hacer lo que fuera necesario. El testimonio del gran jurado fue programado para 2 semanas, lo que me dio tiempo para prepararme mentalmente. Me ayudaste a trabajar a través de la ansiedad de tener que describir el asesinato de mis padres en detalle a extraños. Me enseñaste técnicas de conexión a tierra para cuando las memorias se volvieran abrumadoras. El día de mi testimonio, llegué al tribunal temprano. Dan me encontró afuera de la sala del gran jurado y repasó todo una vez más. Luego entré y vi 23 personas sentadas en filas observándome. Tomé mi asiento y Dan empezó a hacer preguntas. Testifiqué por 3 horas seguidas, guiándolos a través de cada detalle de esa noche. Describí esconderme en el armario, escuchar a mi madre gritar, ver a través de la rendija de la puerta mientras el hombre de cabello gris se movía por nuestra casa. Expliqué cómo mi madre había agarrado un cuchillo de la cocina y peleó, cómo había cortado su mano izquierda antes de que la dominara. Les conté sobre verlo apuñalar a mis padres, sobre la cicatriz que vi en su mano mientras agarraba el cuchillo, sobre memorizar cada detalle de su cara, porque incluso a los 7 sabía que necesitaba recordar. Luego los guié a través de reconocer a Bob en acción de gracias, ver esa misma cicatriz exacta, sentir mi cuerpo volverse frío con la certeza de que este era el hombre de mis pesadillas. Los grandes jurados me hicieron preguntas reflexivas sobre la cicatriz, sobre mi certeza, sobre si había tenido alguna duda cuando vi a Bob. Respondí cada pregunta lo más honestamente que pude, explicando que había pasado 20 años recordando esa cicatriz, y no había duda en mi mente de que era la misma. Después de terminar, el detective Randolph testificó sobre la investigación y la evidencia que habían compilado. Priscilla testificó sobre la línea de tiempo que había documentado y el comportamiento sospechoso de Bob. Dan presentó los resultados del ADN y trajo a un experto para explicar lo que significaba una coincidencia parcial y por qué era significativa, aunque no fuera concluyente. Todo el proceso tomó la mayor parte del día. Fui a casa exhausto y emocionalmente drenado por revivir la peor noche de mi vida. Luego esperé. El gran jurado deliberó por 2 días mientras apenas dormía. Cada vez que sonaba mi teléfono, saltaba. Finalmente, el detective Randolph llamó con noticias. El gran jurado había regresado una acusación contra Bob por 2 cargos de asesinato en primer grado. Empecé a llorar ahí mismo en el teléfono.
20 años de dolor y frustración saliendo. Me dijo que Bob fue arrestado ahora mismo y sería mantenido con fianza alta debido a la severidad de los cargos y el riesgo de que pudiera huir. Su familia aún alegaba su inocencia, pero iba a custodia para esperar juicio. Colgué y solo me senté en mi sofá llorando por una hora. Después de 20 años de búsqueda, el hombre que mató a mis padres finalmente estaba siendo acusado. En horas, el arresto llegó a las noticias locales y mi teléfono empezó a explotar. Los reporteros estaban llamando, enviando correos, apareciendo en mi edificio de apartamentos. Todos querían entrevistarme sobre el caso frío que finalmente había sido resuelto después de 2 décadas. Ignoré todas las solicitudes porque Dan me había advertido que no hablara con medios antes del juicio, pero no pude evitar ver la cobertura de noticias. Mostraron la foto policial de Bob, junto a fotos viejas de mis padres, que debían haber venido de los archivos originales del caso. Lo llamaron un avance en un caso frío de 20 años, un hijo que nunca se rindió buscando justicia. Se sintió raro ver mi historia en TV, ver las caras de mis padres en la pantalla. Esa semana, tuve una sesión contigo, y hablamos sobre los sentimientos complejos con los que estaba lidiando. Alivio de que Bob hubiera sido acusado. Reivindicación de que la gente finalmente me creía. Dolor que de alguna manera era más agudo ahora que la justicia realmente estaba pasando. Ansiedad sobre el juicio. Sobre lo que pasaría si un jurado no condenaba. Me ayudaste a procesar todo, y me recordaste que pasara lo que pasara, había logrado algo notable al conseguir que este caso se reabriera y fuera acusado. Durante las siguientes semanas, el abogado de Bob presentó un montón de mociones tratando de descartar evidencia. Quería suprimir mi testimonio de identificación, argumentando que era poco confiable. Quería suprimir la evidencia de ADN, alegando que estaba demasiado degradada para ser significativa. La corte programó audiencias previas al juicio, y tuve que sentarme a través de días de testimonio de expertos. Expertos en memoria hablaron sobre cómo los recuerdos infantiles cambian con el tiempo. Expertos en ADN debatieron el significado de coincidencias parciales. La defensa trajo a sus propios expertos que cuestionaron todo, pero Dan peleó de vuelta fuerte con sus propios expertos, que explicaron por qué mi memoria era confiable y por qué la evidencia de ADN importaba. Después de semanas de audiencias, el juez hizo sus decisiones. Tanto mi testimonio de identificación como la evidencia de ADN serían admisibles en juicio. La defensa podría desafiar su confiabilidad frente al jurado, pero la evidencia no sería suprimida. Dan lo llamó una victoria importante para la fiscalía. Me sentí aliviado, pero también sabía que la batalla real aún venía. Alrededor de este tiempo, Dan se acercó al abogado de Bob con una oferta de declaración de culpabilidad. Propuso que Bob se declarara culpable de 2 cargos de asesinato en 2º grado en lugar de 1er grado, y a cambio, obtendría sentencias concurrentes de 20 años en lugar de cadenas perpetuas consecutivas. El abogado llevó la oferta a Bob, pero regresó diciendo que su cliente se negaba. Bob estaba manteniendo su inocencia y exigiendo un juicio. Parte de mí se sintió decepcionado porque una declaración habría significado certeza, sin riesgo de absolución, pero otra parte de mí quería que enfrentara a un jurado y fuera públicamente condenado por lo que hizo a mis padres. Quería que 12 personas escucharan toda la evidencia y lo declararan culpable. El juicio se programó para 4 meses, lo que significaba más espera. Traté de enfocarme en vivir mi vida en lugar de obsesionarme con el juicio próximo. Seguí viéndote regularmente, y me ayudaste a entender que sin importar lo que un jurado decidiera, ya había logrado algo importante. Les había dado una voz a mis padres después de 20 años de silencio. Había luchado por ellos y conseguido que su caso se reabriera y fuera acusado. Eso importaba, ganáramos o no en juicio. Empecé a tratar de construir una vida más allá de este caso, haciendo planes que no estuvieran centrados en encontrar al asesino de mis padres. Era difícil, pero se sentía necesario. Un día, recibí un correo de la doctora Foreman. Dijo que lamentaba todo lo que había pasado y que había cortado contacto con su padre. Dijo que me creía y esperaba que consiguiera justicia, pero también estaba lidiando con el dolor de aprender que su padre podría ser un asesino. Dijo que entendía si nunca quería hablar con ella otra vez, pero quería que supiera que estaba pensando en mí. Leí el correo 2 veces y luego lo cerré sin responder. No había nada más que decir entre nosotros. Nuestra relación como terapeuta y paciente había terminado y necesitaba enfocarme en el juicio por delante. Aprecié que me creyera, pero no podía cargar su dolor encima del mío. Tenía que enfocarme en pasar los próximos 4 meses y prepararme para enfrentar a Bob en corte. 3 meses pasaron en una neblina de sesiones de preparación con Dan. Nos reuníamos 2 veces por semana en su oficina, repasando cada detalle de mi testimonio hasta que podía recitarlo dormido. Interpretó el papel del abogado defensor, haciendo preguntas hostiles diseñadas para sacudir mi confianza y hacerme dudar de mis propias memorias. La práctica era brutal, pero necesaria. Me advirtió que la defensa trataría de sugerir que había sido entrenado o que mi memoria era poco confiable después de 20 años. Trabajamos en mantener la calma cuando fuera interrogado, reconociendo de lo que no estaba seguro mientras mantenía confianza en lo que sabía con certeza. La cicatriz, la cara, la manera en que se movió por mi casa esa noche. Esos detalles nunca habían vacilado. Dan me enseñó a pausar antes de responder, a pensar cuidadosamente sobre cada pregunta,
a evitar ponerme defensivo o emocional, incluso cuando las preguntas se sintieran como ataques. Para cuando llegó la fecha del juicio, me sentía tan listo como podía estar, aunque mi estómago aún se retorcía de ansiedad cada vez que pensaba en enfrentar a Bob en corte. El juicio comenzó un lunes por la mañana a finales de marzo. Me senté en la galería del tribunal durante la selección del jurado, viendo a 12 extraños ser interrogados sobre su habilidad de ser justos e imparciales. Tomó 2 días completos sentar al jurado y 2 suplentes. Luego vinieron las declaraciones de apertura. Dan se paró frente al jurado y les contó sobre un niño de 7 años que vio a sus padres ser asesinados, que se escondió en un armario y vio cada detalle de la cara y manos del asesino, que cargó esa memoria por 20 años hasta que un encuentro casual lo puso cara a cara con el hombre que destruyó a su familia. Los guió a través de la evidencia que verían, los testigos que escucharían, los resultados de ADN que apoyaron mi identificación. El abogado de Bob respondió hablando sobre duda razonable, sobre cómo los recuerdos infantiles se desvanecen y cambian con el tiempo, sobre cómo una coincidencia parcial de ADN no era prueba de nada. Sugirió que me había vuelto tan obsesionado con encontrar un asesino que me convencí de que Bob era culpable basado en una cicatriz que miles de personas podrían tener. El jurado escuchó cuidadosamente a ambos lados, sus caras neutrales e indescifrables. Mi testimonio comenzó el miércoles por la mañana y duró 2 días completos. Dan me guió a través de esa noche paso a paso, pidiéndome describir lo que vi desde el armario, cómo mi madre peleó, cómo el asesino se movió por nuestra casa como si conociera la distribución. Expliqué reconocer a Bob en acción de gracias, el momento en que vi su mano cicatrizada, y supe con absoluta certeza que era él. El examen directo fue difícil, pero manejable porque Dan y yo lo habíamos practicado tantas veces. Luego vino el contrainterrogatorio, y se sintió como ser atacado. El abogado de Bob sugirió que había pasado 20 años construyendo una fantasía sobre encontrar al asesino de mis padres, que estaba tan desesperado por respuestas que me aferré a la primera persona con una cicatriz en la mano. Preguntó si alguna vez había visto otras personas con cicatrices en las manos y las había confundido con el asesino. Me mantuve calmado y expliqué que esta no era cualquier cicatriz. Era distintiva y específica, irregular y corriendo del pulgar a la muñeca en un patrón que había dibujado para bocetos policiales 1000 veces. Preguntó cómo podía estar seguro de que mi memoria no había cambiado durante 2 décadas, si podría estar recordando el boceto policial en lugar del asesino real. Miré directamente al jurado y les dije que había tenido pesadillas sobre esa cicatriz por 20 años, que estaba grabada en mi cerebro, que verla en la mano de Bob era como ver una fotografía que había cargado en mi mente toda mi vida adulta. El jurado parecía comprensivo, varios de ellos asintiendo ligeramente mientras hablaba, pero no podía decir si me creían. El detective Randolph testificó después, guiando al jurado a través de la investigación y cada pieza de evidencia apuntando a Bob. Explicó cómo Bob trabajó en mi barrio hace 20 años, cómo tuvo oportunidad y acceso a casas como la nuestra, cómo dejó su trabajo abruptamente 2 meses después de los asesinatos. Priscilla subió al estrado y presentó sus hallazgos sobre el comportamiento sospechoso de Bob y cambios de vida justo después de que mis padres fueron asesinados. El experto en ADN pasó horas explicando la coincidencia parcial de debajo de las uñas de mi madre, por qué era significativa aunque no fuera completa, cómo era consistente con Bob siendo el contribuyente, pero no podía probarlo definitivamente debido a la degradación de la muestra. El excompañero de Bob testificó sobre ver rasguños en los brazos de Bob alrededor del tiempo que renunció. Rasguños que Bob alegaba eran del trabajo, pero el momento coincidía con las heridas defensivas de mi madre. Dan construyó un caso fuerte pieza por pieza, mostrando cómo todo apuntaba a Bob, aunque ninguna pieza individual de evidencia fuera concluyente por sí sola. La fiscalía descansó después de 5 días de testimonio, y me sentí cautelosamente esperanzado de que el jurado había escuchado suficiente para condenar. Bob testificó en su propia defensa, lo que me sorprendió porque Dan había dicho que la mayoría de los acusados no suben al estrado. Se sentó calmadamente en la caja de testigos y alegó no tener memoria de haber conocido a mis padres, que daba servicio a docenas de casas en ese barrio durante varios años y no podía recordar direcciones específicas. Admitió que el ADN podría ser suyo, pero sugirió que era coincidencia, que podría haber tenido contacto inocente con mi madre en algún punto durante una llamada de servicio. Dijo que dejó su trabajo porque su esposa estaba enferma y lo necesitaba más en casa, que los rasguños eran de trabajo de plomería en espacios apretados. Su testimonio fue suave y practicado, su voz firme y razonable, pero vi al jurado estudiando su mano izquierda mientras gesticulaba, sus ojos atraídos a esa cicatriz distintiva una y otra vez. Su abogado trató de hacerlo parecer un abuelo inocente siendo acusado injustamente, pero pude ver duda en algunas de las caras de los jurados mientras comparaban su mano con las fotos de mis bocetos policiales mostrados en pantallas alrededor del tribunal. Los argumentos finales pasaron un viernes por la tarde. Dan guió al jurado a través de cada pieza individual de evidencia una vez más, pidiéndoles considerar la totalidad de lo que habían escuchado. Una cicatriz distintiva que coincidía perfectamente, oportunidad y presencia en el barrio, comportamiento sospechoso y cambios de vida justo después de los asesinatos. ADN consistente con Bob siendo el asesino. Y más importante, la memoria de un niño de 7 años que nunca había vacilado en 20 años, ni una vez,
jamás. Les recordó que evidencia circunstancial sigue siendo evidencia, que no necesitaban una confesión o ADN perfecto para encontrar a alguien culpable más allá de duda razonable. El abogado de Bob pasó 2 horas argumentando duda razonable, atacando cada pieza de evidencia como insuficiente o poco confiable, sugiriendo que la fiscalía les estaba pidiendo condenar basándose en recuerdos infantiles y coincidencias. Le dijo al jurado que no podían enviar a un hombre de 70 años a prisión de por vida a menos que estuvieran absolutamente seguros, y la evidencia no apoyaba ese nivel de certeza. El jurado recibió el caso a las 4 de la tarde, y el juez los envió a casa por el fin de semana, diciéndoles que comenzaran deliberaciones el lunes por la mañana. Esos 3 días de espera fueron tortura, peor que los meses antes del juicio porque ahora estaba completamente fuera de mis manos. El jurado deliberó por 3 días completos. Pasé esos días en una sala de conferencias cerca del tribunal, incapaz de comer o enfocarme en nada excepto esperar noticias. Dan me advirtió que una deliberación larga podría significar que estaban luchando por llegar a un acuerdo, pero también podría significar que estaban siendo minuciosos y cuidadosos. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba, pensando que era la llamada diciendo que habían llegado a un veredicto. Finalmente, el miércoles por la tarde, llegó la llamada. El jurado tenía un veredicto. Corrí de vuelta al tribunal, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Todos tomaron sus asientos y el juez trajo al jurado. La portavoz se levantó, y el juez preguntó si habían llegado a un veredicto. Dijo que sí. El secretario leyó los cargos y pidió el veredicto en el cargo 1, asesinato en primer grado, culpable. Cargo 2, asesinato en primer grado, culpable. Me desplomé llorando ahí mismo en el tribunal. 20 años de dolor y rabia y frustración saliendo mientras la palabra culpable resonaba en mis oídos. Bob no mostró emoción mientras se leía el veredicto. Solo se sentó ahí con las manos dobladas sobre la mesa, pero vi a su familia llorando en la galería detrás de él. El juez agradeció al jurado y programó la sentencia para 2 semanas. Dan puso su mano en mi hombro mientras sollozaba, diciéndome que lo habíamos logrado. La justicia finalmente había sido servida. No podía hablar. Apenas podía procesar que después de 2 décadas de búsqueda, Bob había sido condenado por matar a mis padres. El día de la sentencia llegó 2 semanas después, y había preparado una declaración de impacto de víctima. El juez me permitió hablar antes de imponer la sentencia. Me paré en el podio y miré directamente a Bob mientras hablé sobre cómo sus acciones destruyeron mi infancia. Cómo pasé 20 años perseguido por pesadillas y consumido por la necesidad de encontrarlo. Cómo me robó a mis padres y me dejó solo en el mundo a los 7 años. Describí la terapia, las noches sin dormir, el miedo constante de que nunca sería atrapado y mis padres nunca conseguirían justicia. Mi voz tembló, pero logré pasar toda la declaración sin desplomarme. Bob miró la mesa todo el tiempo. Nunca me miró ni una vez. Su abogado pidió clemencia basada en la edad de Bob y falta de historial criminal previo, sugiriendo que sentencias concurrentes serían apropiadas. Dan argumentó por el máximo, señalando la naturaleza calculada del crimen, el hecho de que Bob había evadido la justicia por 2 décadas, y el impacto devastador en mí y mi familia. El juez tomó menos de 5 minutos para decidir. Sentenció a Bob a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, diciendo que el asesinato brutal de 2 personas en su propio hogar, combinado con 20 años de evasión, justificaba la penalidad más dura disponible bajo la ley. Bob tenía 70 años. Moriría en prisión. Mientras los alguaciles se lo llevaban esposado, sentí un peso levantarse de mi pecho que había estado cargando desde que tenía 7 años. Después de la sentencia, manejé al cementerio donde mis padres estaban enterrados. No había visitado sus tumbas desde que el juicio empezó, porque quería esperar hasta poder decirles que había terminado. Me arrodillé entre sus lápidas y les dije que su asesino finalmente había sido llevado ante la justicia, que Bob había sido condenado y pasaría el resto de su vida en prisión, que nunca me había rendido con ellos, y nunca lo haría. Lloré mientras hablaba, pero eran lágrimas diferentes de antes. El dolor aún estaba ahí, siempre estaría ahí, pero ya no estaba mezclado con rabia impotente y frustración. Había hecho todo en mi poder para conseguirles justicia, y había tenido éxito. Podían descansar ahora. Yo podía descansar ahora. Me quedé en el cementerio por más de 1 hora, solo sentándome con ellos, sintiendo una sensación de paz que no había experimentado desde que tenía 7 años. El trauma nunca se iría completamente, pero se había transformado en algo que podía cargar sin que me consumiera. Mi siguiente sesión de terapia contigo se enfocó en procesar todo lo que había pasado y pensar en lo que venía después. Me preguntaste cómo se sentía ahora que el juicio había terminado y Bob estaba en prisión. Te dije que se sentía extraño, como si hubiera estado conteniendo la respiración por 20 años y finalmente pudiera exhalar. Pero también me sentía perdido, porque había pasado toda mi vida adulta definido por ser una víctima y un testigo, buscando al asesino de mis padres. Y ahora eso había terminado. No sabía quién era cuando esa ya no era mi identidad primaria. Dijiste que eso era completamente normal, que había pasado tanto tiempo enfocado en una meta que alcanzarla dejó un vacío que necesitaría aprender a llenar con nuevos propósitos y relaciones. Me animaste a explorar intereses que había descuidado mientras estaba consumido por el caso, a construir amistades y tal vez incluso relaciones románticas, a pensar en metas de carrera más allá de solo sobrevivir.
La idea de tener un futuro no centrado en el pasado era aterradora, pero también emocionante. Por primera vez en 20 años, podía imaginar construir una vida que no estuviera definida por lo que Bob me había quitado. 3 semanas después de la sentencia, encontré un grupo de defensa de casos fríos que se reunía en el centro cada martes por la noche. Entré a mi primera reunión y vi como 15 personas sentadas en círculo, todas cargando el mismo tipo de peso que había estado cargando por 20 años. El facilitador preguntó si alguien quería compartir, y levanté mi mano antes de poder convencerme de no hacerlo. Les conté sobre mis padres, sobre la búsqueda de 20 años, sobre reconocer a Bob en la cena de Acción de Gracias. Cuando terminé, una mujer al otro lado del círculo empezó a llorar porque su hermana había sido asesinada 18 años atrás, y el caso también se estaba enfriando. Después de la reunión, me preguntó cómo seguía adelante, y le dije exactamente lo que el detective Randolph me había dicho sobre documentar todo y nunca rendirse. Durante los meses siguientes, me convertí en un habitual de esas reuniones, compartiendo mi experiencia con evidencia de ADN y procedimientos de corte, ayudando a familias a entender qué esperar del sistema legal. Me dio algo que no había esperado, una manera de convertir todo ese dolor en algo útil para otras personas. 6 meses después de la condena de Bob, estoy sentado en una cafetería llenando una solicitud para el programa de justicia criminal de la Universidad Estatal. Mis pesadillas fueron de cada noche a tal vez una vez por semana, y cuando vienen ahora, son diferentes. Menos sobre impotencia y más solo memorias de las que puedo despertar. Tengo amigos reales ahora, personas del grupo de defensa y algunos compañeros de trabajo que me invitan a cosas. Y realmente voy en lugar de inventar excusas. El fin de semana pasado, fui a una barbacoa y me reí de chistes tontos y no pensé en asesinato ni una vez. Aún visito las tumbas de mis padres cada domingo y les cuento sobre mi semana, sobre las familias que estoy ayudando y las clases que planeo tomar. El dolor vive en mí, pero ya no dirige mi vida. Les conseguí justicia, y ahora estoy construyendo el tipo de vida que habrían querido para mí, una donde su memoria significa más que solo la manera en que murieron.